Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Es una bendición poder estar con ustedes este tiempo de la clase de escuela dominical. Hemos estado viendo la serie El fruto del Espíritu y hemos estado en Gálatas 5:22, donde dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. En esta ocasión la clase se llama La paciencia que viene de Dios. También estaremos en Santiago 5 del 7 al 20. Y hemos estado viendo lo que Pablo le escribe a los Gálatas y les anima y les exhorta a soportar las pruebas, porque la iglesia estaba pasando por situaciones difíciles. Había problemas que se estaban dando en la iglesia y que algunos estaban siendo separados de la fe en Cristo. Vemos que había falsos maestros y falsas doctrinas. Eso era lo que generaba esta problemática en la iglesia de los Gálatas. Por eso Pablo insiste en escribir que se dejen guiar por el Espíritu de Dios, que vivan bajo la dirección del Espíritu. Y creo que es lo mismo que está pasando el día de hoy en nuestra actualidad. La iglesia está siendo también perturbada y atacada. Por eso es muy importante que nosotros en esta clase veamos qué es paciencia. Y no cualquier paciencia, sino la paciencia que viene de Dios. ¿Qué es paciencia? En primer lugar, vamos a ver la definición del diccionario que dice que la paciencia es la capacidad de padecer algo sin alterarse. También es la facultad de saber esperar algo sin alterarse. Es calma, es tranquilidad, es serenidad. ¿Recuerda usted cuando va a hacer compras y se tardan mucho en la fila? ¿O que están cobrando muy lento? ¿O cuando ven el tráfico de aquí de Monterrey, verdad? Es donde se debe de ver la paciencia, ¿verdad? Y dice que es algo que es saber esperar. Muchos de nosotros no sabemos esperar. Muchos de nosotros somos impacientes, ¿verdad? Y llegamos hasta el enojo. Pero en este momento vamos a ver por qué es importante la paciencia de Dios. También la definición bíblica en el Antiguo Testamento, en el hebreo, la palabra que se usa es arek, que es largo o lento. Y eso lo vemos en Éxodo 34:6, que nos dice de esta manera. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Aquí podemos ver la palabra tardo, que es lento, y que es la palabra paciencia. O sea, que él es paciente para enojarse. También en Números 14:18 dice, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Aquí también menciona la palabra tardo, que quiere decir que es lento para enojarse. La paciencia bíblica es una cualidad que viene de Dios. También nos dice en el Nuevo Testamento que el concepto de esta palabra es en griego y es macrotimia. Se traduce como longanimidad. La paciencia bíblica es la virtud que ejerce Dios cuando no castiga inmediatamente las ofensas que le hacen los hombres. Esto lo vemos en Romanos capítulo 2, versículo 4 en la Nueva Traducción Viviente y dice de esta manera. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Vemos nuevamente que la paciencia de Dios es una paciencia con un fin, de que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados y que nos acerquemos a Dios. Podemos ver que Dios nos da una oportunidad para acercarnos y arrepentirnos. Ese es el deseo de Dios.
También podemos saber que Dios tiene paciencia con nosotros y que nosotros también tenemos que tener paciencia con las demás personas. Por eso Dios hace este llamamiento al arrepentimiento. Si Él nos da paciencia, nosotros debemos de dar paciencia. El pueblo de Dios se debe caracterizar por su paciencia. Vemos en Santiago capítulo 1, versículo del 2 al 4 solamente, y dice de esta manera: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seas perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Quiere decir que nosotros vamos a tener pruebas. Primero tenemos que confiar en Dios, y cuando venga la prueba, Dios pueda darnos la paciencia y nosotros podemos resistir esa prueba y recibiremos las promesas del Señor. Es importante saber que la paciencia permanente ayuda a los nuevos creyentes a crecer y aprender más del Señor. Así que toda persona que fue salva, justificada, santificada por Él, tiene que mostrar en sus relaciones interpersonales la paciencia como un estilo de vida, que es el fruto del Espíritu. La paciencia es la cualidad del cristiano que soporta las debilidades y provocaciones de los demás. Si somos creados a su imagen y semejanza de Dios, debemos reflejar esa imagen en nuestro trato con los demás. ¿Lo estás haciendo, hermano? La paciencia no es esfuerzo de nosotros, es el fruto del Espíritu Santo. La paciencia o longanimidad nos ayuda a soportar sin rencor vengativo la conducta perversa de parte de otras personas hacia nosotros. Es una paciencia diferente a cualquiera. Como punto número 2, vamos a ver la paciencia, una virtud cristiana. Dijimos que es un distintivo que nos hace ser diferentes a las demás personas. Es una paciencia continua en nuestras vidas, que se tiene que ver y se tiene que percibir de las personas, ¿verdad? Tiene que la gente vernos a nosotros que somos diferentes. ¿En dónde? En el trabajo, en la casa, los hijos, con el esposo, con los vecinos, cuando yo estoy en la tienda, cuando yo estoy en cualquier lugar, se tiene que manifestar la paciencia. Por eso Pablo, en el libro de los Gálatas, está hablando sobre que ellos tienen que resistir. Tienen que resistir porque están siendo atacados, están siendo dañados, y Pablo insiste en vivir en el Espíritu, en dejarse guiar por Él. También podemos ver que ese es un mensaje para nosotros. Es un mensaje para nosotros hoy en día, porque también nosotros estamos siendo atacados, estamos siendo probados, y tenemos que nosotros tener en cuenta que vivir en el Espíritu nos va a dar esa paciencia, esa dirección, esa fortaleza que necesitamos en nuestras vidas para poder tener victoria. Así como la iglesia de los Gálatas estaban teniendo luchas, también hoy en día nosotros también tenemos luchas. Vivimos en una generación impaciente, una generación que quiere ser seguidor de Jesús o cristiano, pero no quieren vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Quieren vivir de una manera mundana. Esta generación quiere ser bendecida por Dios, pero no quieren orar, no quieren leer la Biblia, no quieren tener intimidad con Dios. Quieren las cosas fáciles, sin sacrificio. Quieren recibir cosas materiales, quieren recibir cosas espirituales, quieren recibir todo de Dios, pero no quieren sacrificar su vida para vivir una vida en santidad.
Hoy en día tenemos pastores que solamente quieren enriquecerse, pastores que solamente quieren el poder, quieren la fama, pero ya no se predica sobre la cruz de Cristo, sobre el pecado, sobre el sufrimiento. Ya no se predica sobre la santidad, sobre la segunda venida de Cristo. Ya no se predica ni del infierno ni del cielo porque la gente se asusta en las iglesias. Es importante saber que nosotros, hermanos, tenemos que ser santos, dirigidos por el Espíritu Santo en nuestras vidas para poder discernir todas esas falsas doctrinas. Y cuando uno habla que está en pecado o que algo es pecado, la gente, la sociedad se nos viene encima para querernos censurar, para querernos callar y nos ofenden y nos dicen cosas que no deben de decirnos. ¿Por qué? Porque están cegados. Como consecuencia de esto, hermanos, la iglesia cristiana está siendo perseguida en muchos países, en algunos con más severidad. ¿Por qué? Porque no toleran el evangelio de Cristo. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 5, del 6 al 11, pero nos vamos a ubicar en el versículo 8, que dice de esta manera: estén alertas, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que sus hermanos en Cristo en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento. Fíjense bien, dice que los hermanos en todo el mundo también están pasando por pruebas y dificultades. Eso nos lleva al inciso A, que dice paciencia en la persecución. Antes de esto me gustaría compartir un poquito que la cuestión que nosotros sufrimos en donde vivimos no es comparable con aquellas iglesias que son perseguidas en otros países. Les quiero compartir algunos datos de algunas encuestas que se han hecho y estos datos son muy importantes que usted los conozca. Y se acaba de actualizar hoy en el 2021. Es una portada que se llama Observatorio de la Libertad Religiosa en América Latina y tiene datos de los ministerios Puertas Abiertas. Dice que la persecución en otros países está en un alto nivel. Son 74 países del mundo, que es aproximadamente 340 millones de cristianos que sufren altos niveles de persecución y discriminación por su fe. Y dice que solamente de estos 74, 50 países sufren persecución a niveles muy altos y extremos. También nos dice que 1 de cada 8 en todo el mundo padece persecución. 1 de cada 6 en África padece persecución. 2 de cada 5 en Asia y 1 de cada 12 en América Latina. Los que más sufren son en Asia y África. Y déjeme decirle que entre estos países de América Latina, México está en el lugar número 37 y Colombia en el número 30. Somos los dos países que estamos dentro de esta lista y que reciben la iglesia, los hermanos en Cristo reciben persecución por el crimen organizado y por ser de una zona indígena donde no les permiten cambiar de religión, como dicen ellos, ¿verdad? Y nos menciona estas encuestas que la persecución a la iglesia evangélica y a los cristianos aumentó en la pandemia. Hoy en día, 4.761 millones de cristianos han sido asesinados. 4.277 millones de cristianos están en las cárceles hoy mismo, ¿verdad? En estos momentos. 4.488 millones de iglesias han sido violentadas. También vemos que es importante que nosotros observemos estos datos
y reflexionemos. Reflexionemos que en este mundo tendremos aflicción, en este mundo seremos perseguidos. Dice el pasaje de Mateo, capítulo 5, versículo 10 y 11. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Es una bendición saber que toda persona que sufre persecución, que sufre pruebas en esta manera, serán bienaventurados. Eso es lo que el Señor nos indica el día de hoy. Nos da ánimo para seguir adelante. Inciso B dice, la paciencia en los siervos de Dios. Vamos a ver algunos ejemplos, hermanos, y vamos a ver un poco sobre Job. Sobre Job. Dice Santiago, capítulo 5, versículo del 10 al 11. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y paciente. Entonces vamos a estar viendo algunas cosas importantes de la vida de Job. En primer lugar, ¿quién era Job? Job, el mismo libro de Job, en el capítulo 1, versículo 1, nos dice que Job era un hombre perfecto, recto, apartado del mal. Era un hombre temeroso de Dios, que era obediente, ¿verdad? Pero tuvo que pasar por momentos difíciles, tuvo que ser probado con el permiso de Dios y dice que él tuvo que sufrir. Vamos a ver qué pasó, qué sufrimiento tuvo Job. Job dice que sufrió la muerte de sus hijos. Él tenía 10 hijos. También sufrió la aniquilación y el robo de sus ganados, la muerte de sus siervos, la destrucción de la casa de sus hijos. Su cuerpo fue invadido por una enfermedad en la piel. Sufrió calumnias y no recibió apoyo de su esposa. Sufrió acusaciones de sus amigos más cercanos. Pero ante todo eso, Job tuvo paciencia. ¿Cuál fue la actitud de Job? La actitud de Job dice que él no pecó, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Quiere decir que Job no pecó y que tampoco le echó la culpa a Dios, sino que él dice que él esperó paciente en Dios y declaró esto. En el versículo 25 del capítulo 19, dice que él dijo, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Él todavía confiaba en Dios. Pero también vemos, aparte de declarar su confianza, vemos algo muy interesante que Job experimentó casi al final de su prueba. Y dice en el capítulo 42, versículo 5, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué sucedió? Job conoció cara a cara a su Dios. Eso es lo que pasa a veces en nuestras pruebas y luchas. Nos metemos más con Dios y esperamos y Dios se manifiesta. También vamos a ver el ejemplo de Pablo. Pablo era perseguidor de la iglesia y al tiempo que iba por Damasco, Jesús mismo se le presentó y tuvo un encuentro con él. Y Pablo, que era Saulo, cambió su vida para ser el que predique el evangelio de Jesucristo, no importando las dificultades ni las luchas. ¿A qué se enfrentó Pablo por ser seguidor de Cristo? En 1 Corintios 11, del 24 al 25, nos dice de esta manera: conspiración de muerte tuvo que enfrentar. Fue echado de la ciudad, fue apedreado,
fue arrastrado por la gente, fue encarcelado y azotado, encadenado y golpeado, naufragó 3 veces, tuvo hambre, no durmió muchas noches, tuvo sed y tuvo frío. Todo eso enfrentó Pablo. Pero él hace una declaración en Romanos 8, 35 y 39 que hace que su convicción lo haga pasar estos tiempos de dificultad, que dice de esta manera: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Qué interesante, ¿verdad? La vida de Pablo, que nos motiva a ser firmes hasta donde Dios nos diga. Es interesante saber todo lo que él batalló y sufrió, pero él estaba convencido de que Cristo era el camino, que Cristo era la salvación. También vemos el ejemplo de Jesús. Jesús vino a salvarnos a este mundo. Jesús vino a este mundo para que nosotros no tuviéramos condenación. Y él, dice la palabra de Dios en Isaías 52 y 53, que él fue despreciado, rechazado, también fue golpeado, también fue azotado, fue herido, fue menospreciado. También dice que él fue perseguido, también pasó por cárcel, por juicio y sobre todo él sufrió la cruz. ¿Por qué lo hizo? Por amor a ti y a mí. Sufrió la cruz y en esa cruz él sufrió de una manera extraordinaria. Fue clavada sus manos, fueron clavados sus pies con esos clavos enormes. Fue puesta una corona de espinas en su cabeza. También fue traspasado en su costado. Y sobre todo él llevó el pecado de todos nosotros. Y quiero que veamos el versículo de Lucas 23:34. ¿Cuál fue la actitud de Cristo cuando estaba en la cruz llevando todo el pecado a nosotros y sufriendo por nosotros? Dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Increíble, ¿verdad? La actitud de Cristo. En primer lugar dice, Padre, perdónalos. Y en segundo lugar, Él nos perdona a nosotros. Son ejemplos que no podemos dejar pasar. Es necesario que nosotros vivamos la paciencia que Dios quiere, que pasemos estas pruebas y estas luchas como Dios quiere. La primera pregunta dice, ¿has pasado por alguna de estas situaciones en tu vida? Quizás no hemos vivido todas, como Job vivió muchísimas, ¿verdad? O como Pablo, o como Jesús, pero tal vez alguna tú hayas pasado y que te identifiques con ella. Mi pregunta es, ¿cuál ha sido tu actitud en medio de esas pruebas por las cuales tú has pasado? ¿Cuál ha sido tu actitud? ¿Enojo? ¿Ira? ¿Desaliento? ¿Te has querido regresar al camino de pecado? ¿No orar? ¿No leer la Biblia? ¿Cuál ha sido tu actitud? Ellos tuvieron actitudes correctas, por eso lograron ser victoriosos. ¿En cuáles áreas de tu vida necesitas ejercer la paciencia? Quizás puede ser con tu esposo, que eres muy desesperada o desesperado y te enojas prontamente. Con tus hijos, porque quizás como yo tienes adolescentes o tienes niños pequeños. Quizás te falte
con tu familia, quizás con tu iglesia. A lo mejor tienes que trabajar en esa área. Quizás trabajes más en tener paciencia con tus vecinos, con tus amigos, en el trabajo, cuando sales a comprar, cuando sales con el mecánico. Quizás tienes que pedirle al Espíritu Santo que te ayude a tener paciencia y a dejar que Él te guíe. Ya sabemos que es ser un cristiano paciente a través de estos ejemplos. Pero, ¿qué es un cristiano impaciente? Un cristiano impaciente en medio de las pruebas, en primer lugar, dice que desconfía de Dios. Desconfía de Dios. No cree que Dios tiene el control. Y por eso él empieza a moverse y a tratar de solucionar las cosas. ¿Y qué creen? Comete errores o locuras. Pues ya vendiste el carro, ya sacaste un préstamo, ya gritaste, ya te enojaste, ya hiciste cosas que no están bien. El cristiano impaciente en medio de las pruebas le echa la culpa a Dios de los errores que ha cometido. Imagínense, aparte de que el impaciente se equivoca, le echa la culpa a Dios. ¿Le ha pasado? ¿Alguna vez ha estado en ese cristiano impaciente? Yo muchas veces. Pero el Señor quiere que nosotros seamos pacientes. ¿Y para qué nos va a ayudar las pruebas si la pasamos con paciencia? Si yo dejo de ser impaciente y busco ser paciente, ¿para qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar a crecer. Fíjese, el hermano Job conoció a Dios cara a cara. Nos ayuda a ser fortalecidos, como Pablo. Nos ayuda a ser perfectos. Nos ayuda a ser completos e íntegros como Cristo. Nos ayuda a obtener la vida eterna, que es lo más importante. La conclusión, hermanos, nos dice que la paciencia viene de Dios y es dada por el Espíritu Santo al creyente que se deja guiar por Él. Muy importante que nosotros lo entendamos. La paciencia es un estilo de vida. Así como Dios es paciente con el hombre, nosotros debemos de ser pacientes con los demás. Así reflejaremos la luz de Jesús, teniendo paciencia, soportando y esperando en Él, aún en medio de las adversidades. Debemos de ser diferentes. Ese es nuestro distintivo. También nos dice que no debemos olvidar que tenemos una labor grande de orar por la iglesia perseguida, por los que están en pruebas y dificultades. Hermanos, nosotros pudiéramos decir que estamos en la gloria. No estamos siendo perseguidos, no estamos siendo amenazados, no nos han negado el servicio de salud ahora con la pandemia, no nos han negado la venta de alimentos, no nos han negado el trabajo por ser cristianos, pero hay otros lugares en que sí sufren estas cosas, ¿verdad? Por eso debemos de orar y debemos de pedirle al Señor que nos ayuden, que nos fortalezca, que nos dé paciencia para esperar las promesas de Él. Y por último, recuerde que en Cristo Jesús tenemos la victoria si sabemos esperar en Él. Así que debemos de seguir adelante siempre, hermanos. Como lo dije hace un rato, en el mundo tendremos aflicción, pero debemos de confiar en Jesús porque Él ya venció el mundo. Debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos dé paciencia, que nos permita ser llenos de su Espíritu y poder mostrar el fruto, poder mostrar el amor, el gozo, la paz, la paciencia en medio de la adversidad. Hay un canto que me gusta mucho y que no lo vamos a cantar, ¿verdad? Solamente les quiero leer estas palabras y si usted se acuerda de este canto,
me gustaría que lo meditara y el domingo lo cantaremos juntos. Dice, esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente. Aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta. Aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. No importa cuál sea la situación por la cual usted esté pasando, qué prueba, qué lucha, qué adversidad tenga, ponga su fe en el Señor y espere en sus promesas. Pídale a Dios paciencia y Él le bendecirá. Que Dios le bendiga, hermano.